Siempre el Señor nos da cada viernes, comenzando lo que es el inicio de un fin de semana para la gloria del Señor. Siempre, cada día en nuestra vida tenemos que vivir, como yo siempre, ciertos cambios de actitudes. En realidad a veces quizá vengamos como quien dice golpeados, quizá por palabras negativas en nuestro diario vivir, nuestra faena de trabajo. Y qué bueno que cuando nosotros llegamos a la presencia, como que todo cambia. Me gozaba escuchando la alabanza tan preciosa de la hermana y tiene algo bueno que ella siempre dice, adórenle. Y ese es el momento donde nosotros tenemos que acudir a esa oración ferviente. Muchas veces nosotros, cuando levantamos la mano, muchas veces ni fuerzas tenemos, pero cuando comenzamos a adorar a Dios, cuando adoramos a Dios, como que recibimos como esa energía que viene desde los cielos sobre nuestras vidas. Y sé que muchos quizá en muchos días, en mucho tiempo, han visto quizá una preocupación en ese mover de lo que es la alabanza, de lo que es adorar a Dios. Y note esto en esta mañana. Cuando adoramos a Dios, eso produce en nuestra vida que se rompan muchas cadenas. Las primeras cadenas que se rompen son las de la pereza en nuestras vidas. Tenemos que adorar a Dios, no importa la situación que estemos sobrellevando, lo que esté pasando. En todo el momento de nuestras vidas tiene que haber una alabanza. Aunque usted la haga sin fuerza, aunque usted la haga sin deseo, pero hágala para Dios. Así que en esta mañana, dando gracias por cada oportunidad que se le dio a cada persona en esta mañana de engrandecer el nombre de Dios. Los cánticos, los clamores, las oraciones, eso está delante de la presencia del Señor. Ahora vamos a acudir a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Nehemías está después del libro de Esdras, así que el que tenga su Biblia a mano, por ahí búsquela. Si no la tiene, pues escuche esta palabra en esta mañana. Honramos al Padre, Nehemías capítulo 2. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Dice así su palabra. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de rey Artajerjes, que estando yo el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Escuche esto. Dice, entonces temí en gran manera. Dice el 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. Como no estará triste mi rostro, cuando mi ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey dijo a la reina, a las reinas estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverá? Y él agradó al rey enviarme después que le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me dé cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta para Asaf, guarda del bosque, que del rey, para que me
de la madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para que el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, voy a hacer uso de ella. Tu palabra nos ayudará en esta mañana a entender lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, que seamos como Nehemías, que se preocupó por lo que estaba sucediendo, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a engrandecer tu nombre, y todo lo que suceda aquí, en todo te daremos la gloria a ti en esta mañana. Amén y amén. En esta mañana damos las gracias a Dios porque como comenzamos nuestras vidas en Dios y analizando quizás nuestro caminar en Dios, hoy nos vamos a detener en esta escritura que hemos leído. Uno de los personajes que cambia una situación de algo que estaba pasando. Pero nótese que Nehemías es quizás el que vive en la comodidad de un reinado. Nehemías quizás tenía todas las comodidades de un rey. Vivía en un reinado. Pero ¿qué sucede con lo que Nehemías ve cuando le dicen la noticia de lo que está pasando con su pueblo? Nótese que quizá nuestras vidas está quizá, muchos quizás están en un tiempo quizá de prosperidad. Muchos están viviendo quizá cómodo en su vida porque Dios lo ha acomodado, Dios lo ha puesto en alto. Pero una cosa es lo que en realidad estaba pasando aún con el pueblo de Nehemías. Nehemías quizás no estaba viendo lo que estaba sucediendo con su pueblo. Y esta palabra ha despertado mi alma en esta mañana y ha despertado mi espíritu. A veces quizá nuestra familia o quizá lo que nos rodea por nuestro entorno, quizá muchas personas que son creyentes, personas que en un momento de vida quizá hasta no acudieron y nos dieron la mano en un momento. Y Nehemías es el personaje que cambia quizá no la vida de él, sino la vida de otros. Y yo quiero esta mañana, primeramente, ponernos delante de aquellos que quizá no están en las mismas condiciones que nosotros. O quizá usted ve que la vida quizá de otro es muy diferente a la de uno. Y yo quiero detenerme en esto porque voy a cambiar el arma de muchos en esta mañana a través de la revelación de esta palabra. Su condición humana es que quizá usted quiere hacer algo con la vida de otro y no puede. Pero mire lo que Nehemías hace. Nehemías cambia la vida de otro y quizá la misma situación que el pueblo estaba sobrellevando, Nehemías cambia todo. Y mire, yo me detengo en esta escritura en esta mañana, porque esto va a mover el corazón de muchos en esta mañana. Porque esta palabra que Dios nos da es una palabra revelada quizá de la misma situación que Nehemías estaba llevando. Nehemías, como sirviente de rey, Nehemías quizás acostumbraba a ir a la presencia del rey a servirle el vino, porque esa era su función en el reinado. Quizás Nehemías estaba acostumbrado a ir delante del rey sonriente, o quizá con un rostro, como yo digo, un rostro quizá
un rostro bello, un rostro resplandeciente. Pero hubo un día que el rey se detuvo a ver el rostro de Nehemías. Quizá el rey estaba acostumbrado a ver a Nehemías de una manera y ese día lo ve de otra. Y yo quiero que usted fije el rostro en alguien en esta mañana. O piense en una vida, porque el rostro refleja muchas veces lo que hay en el alma de nuestras vidas. El rostro es como el espejo de nuestras vidas. El rostro es como muchas veces lo que representa lo que nosotros tenemos dentro. Muchas personas quizás disfrazan su rostro de sonrisa. Quizás disfrazan su rostro, quizás hasta de una risa sonriente. Y usted dice, pero fulano sí está bien, o el hermano fulano sí está bien, pero usted no sabe lo que esa persona está viviendo por dentro. ¿Está aquí en esta mañana? Amén. Amén. Aleluya. Amén, amén. Yo quiero llevarlo a lo que usted va a entender en esta mañana. Quizá el rostro suyo representa quizá hasta una escasez de lo que usted está viviendo. Quizá el rostro suyo representa de la vida que usted esté viviendo hoy. Todo el rey lo miró en el rostro de Nehemías. Y yo quiero introducir esta palabra porque Nehemías como que comienza a tener ciertos tipos de cambio en su vida. Y el cambio de Nehemías fue cuando un pariente de él le dijo a Nehemías qué estaba pasando con el pueblo. Nehemías comienza a hacer ciertos cambios en su vida. Nehemías cambia primero su actitud y va delante de la presencia de Dios. Y comienza a clamarle a Dios. Comienza a orarle a Dios por la condición del pueblo y de los descendientes de él. Nehemías sabía que estaba pasando algo porque se lo dijo un familiar. Así que en esta mañana, su alma, su espíritu se va a trasladar quizá a otro lugar. Porque usted va a ver la condición de quizá de muchas personas que antes usted la veía de una forma y hoy la está viendo de otra. Hoy yo quiero hablar a las personas que tienen ministerio. Personas que saben y conocen a Dios y saben su condición de vida. Hoy Dios quiere reedificar muros en tu vida. Esos muros que se han derrumbado. Quizás tú te has detenido en tu vida, pero tú no has contemplado lo que está pasando con muchas personas. Hay grandes personas, hay personas en tu entorno, compañeros quizás de trabajo que son cristianos o creyentes, que están pasando por algo difícil en su vida. Y Dios quiere introducir ese espíritu de Nehemías en nuestras vidas. Nehemías es el que se preocupa por lo que está pasando. Nehemías es el hombre que se preocupa por lo que está viviendo el pueblo. Nehemías sabía que no había seguridad en el pueblo. Y hoy no sé hasta qué hora duraría aquí, pero hoy esta noche yo quiero hablar, esta mañana yo quiero hablar algo que ha movido mi alma en esta mañana. Mire, detalle por detalle, vamos a entender qué condición de vida estaban llevando quizá el pueblo que Nehemías representaba. Porque Nehemías estaba quizá en un lugar cómodo, en un lugar que quizás no estaba viendo lo que estaba pasando en aquel pueblo. Nehemías no miraba, pero hubo una persona que le dijo a Nehemías lo que estaba pasando. No se lo dijo Dios, porque siempre aparecen gente que quizás te dice, mira, hay que orar por el hermano fulano. Hay que orar por alguien que está pasando una situación fuerte. Y muchas veces nosotros no hacemos caso. Y muchas veces hay gente que no dependen de ellos, sino dependen de los... Ay, yo siento a Dios con esto. Hay gente que depende de la oración tuya. Hay gente que depende del clamor tuyo. Hay personas que en un momento tú le levantaste la mano, le diste una palabra de vida y hoy son otras personas. Y quizás tú has visto su decadencia, quizás tú has visto la ruina que están viviendo. Pero mire cómo se introduce todo, todo se introduce en esta mañana. Dice, vino uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado del cautiverio y por Jerusalén. Y me dijeron, en remanentes,
Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El hermano y los que vienen de aquel lugar le dicen a Nehemías: mira, está pasando algo en el pueblo. Está sucediendo que las puertas fueron derribadas. Hay un problema en la ciudad. Estamos viviendo un caos. No estamos viviendo la vida que vivíamos antes. Y Dios dándome a entender lo que está pasando. Como en ese tiempo la ciudad, las murallas que estaban eran penetradas por los enemigos del pueblo de Jerusalén. Y habían quizás saqueadores que querían dañar ese pueblo. Pero mira lo que en esta mañana Dios me ha entendido. Hay enemigos de las tinieblas que quieren derribar tu muro. Hay enviados de Satanás, que el Señor los reprenda, que quieren derribar tu muro. Lo que pasa es que cuando tú pones muro, el muro representa la presencia. El muro representa la protección. Hay gente que no tiene cobertura. Hay personas que el enemigo le está haciendo guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas no quiere que tú levantes muro. Y yo quiero hablarle a este matutino en esta mañana. Dios que te puso a edificar los muros a través de la oración, a través de la intercesión. No abandones la oración, no abandones el ruego, no abandones el clamor, porque cuando la oración mengua, cuando la palabra de responsabilidad de parte de Dios mengua, los muros se derrumban. Lo que pasa es que el pueblo había olvidado la ley, lo que pasa es que el pueblo había olvidado el pacto, y cuando olvidamos que estamos delante de la presencia de Dios, cuando olvidamos nuestra identidad, cuando olvidamos nuestra responsabilidad, vienen las grandes ruinas. Por eso es que en esta mañana hay que despertarse, edificar los muros que están derribando. Y yo quiero hablarle a las mujeres, a los hombres que en esta mañana me están escuchando. Es tiempo de edificar los muros, es tiempo de volver al ayuno, es tiempo de volver al clamor, es tiempo de volver a la oración. Le digo por qué, porque no sucede nada en esta vida cuando estamos descuidados. Vienen las grandes pruebas para nuestras vidas. Y yo quiero en esta mañana, dice el 4, del 1:4, dice: cuando oí esta palabra me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Cuál es la actitud que Nehemías toma? ¿Cuál es la actitud que tú tomas cuando tú te estás viendo lo que está pasando? ¿Qué tipo de actitud tú tomas? Nehemías tomó la actitud necesaria. Nehemías sabía que esto no consentía en su fuerza, que esto no consentía porque quería hacer algo. Lo que Nehemías hace, que va delante de la presencia de Dios. ¿Qué tú haces cuando estás viendo que hay un hermano que se está derribando? ¿Qué tú haces cuando tú ves que una vida que tú conoces se está destruyendo? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo? Aquí Nehemías toma la actitud de orar, toma la actitud de clamar, toma la actitud necesaria para ir delante de la presencia de Dios. Pero lo primero que Nehemías hace es que llora. El llorar es la intención del alma. Nehemías se pone delante de Dios y comienza a llorar, comienza a levantar su vida. Pero Nehemías no estaba pidiendo por él. Esto es lo que me impresiona, porque quizás nosotros pedimos para nosotros, quizás nosotros estamos pidiendo para nuestro deleite, quizás nosotros estamos pidiendo para vivir bien. Pero mire lo que Nehemías hace. Nehemías va adelante. Cuando Nehemías escucha esta palabra, Nehemías se preocupó, su espíritu se conmovió, su alma se entristeció, y Nehemías va delante de Dios y le dice a Dios lo que está pasando. Pero esto sucede porque Nehemías sabía que había un Dios que le respondía. Esto sucede porque Nehemías sabía que había una condición de vida que el pueblo estaba llevando que no era del agrado de Dios. Y lo que Nehemías hace es que comienza a confesar los pecados del pueblo. Nehemías comienza como hombre de Dios a decir: mira, tu pueblo ha pecado, ha olvidado tus leyes, ha olvidado tus pactos. Por eso era que las ruinas de los muros estaban ocurriendo en aquel lugar. Los muros representan la cobertura de Dios. Por eso es que nosotros en esta mañana tenemos que entender esto. ¿Qué actitud tú estás tomando cuando tú ves la condición de los demás? ¿Qué tú haces
No sea de aquellos que comienzan a criticar la caída del otro. No sea de aquellos que comiencen a murmurar la caída del otro. Lo que pasa es que llega un momento que tu alma tiene que conmoverse. Llega un momento que tú tienes que ver la condición de los demás, porque un día una condición de vida te puede llegar a tu vida. Y Nehemías lo que hace es que comienza y dice el 5. Oiga lo que dice 1:5. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías está ahí, pero Nehemías confiesa aún sus pecados, pero confiesa lo que está pasando. Es la condición que estaba viendo el pueblo y la condición que el mensajero le dijo a Nehemías que estaba pasando. Nehemías comienza a tener una intercesión con Dios. Nehemías comienza a hablar con Dios. ¿Qué tú haces cuando tú ves la condición del otro? Tú hablas con el hermano, tú hablas con otro, no hables con nadie, no consultes con nadie. Cuando tú vayas a hacer las cosas, cuando tú veas que hay alguna dificultad en el pueblo con los hijos quizás de Dios, lo que tú tienes que hacer es presentárselo a Dios. Lo que tú tienes que hacer es ir a la presencia de Dios. No le cuentes a nadie cuando una persona ha caído. No le cuentes a nadie cuando una persona ha sido derribado. Lo que tú tienes que entender, que tú tienes que tomar otro tipo de actitud. Y no quiero cambiar el modo de pensar de nadie, sino quiero colocar esta palabra en tu espíritu. ¿Qué condición esto? ¿Qué tú haces cuando tú ves los demás que caen? No vayas a contarle a nadie. No comiences a murmurar la caída del otro. Tienes que hacer lo que hizo Nehemías. Nehemías fue con lloro, con lágrimas delante de la presencia de Dios. Porque no hay mayor alegría. Escuche esto. Hay personas que me están escuchando ahora que tienen la intercesión en su vida, que oran por los demás y no le cuentan nada a nadie. Porque a veces creemos que nosotros somos quizá intocables. Yo le digo a usted, le digo por qué yo estoy de pie. Porque yo tengo personas que interceden por mí. Yo tengo personas que quizás me están escuchando ahí que oran por mí. Yo estoy de pie por la oración de ustedes. Yo estoy de pie por la oración de algunos hermanos. Lo que pasa es que hay gente que no identifican el llamado tan poderoso que tienen los demás. Lo que pasa es que hay veces en la vida que hay personas que se caen, pero llega un momento de vida que el Señor lo levanta. Y hoy muchos de los que quizás están en el suelo, que quizás nosotros lo hemos señalado con nuestros dedos, hoy Dios lo haya levantado. Y muchas veces, en vez de dar una palabra de vida a una persona, lo que muchas veces como personas comenzamos a criticar a los demás. Pero mire qué actitud toma Nehemías. Nehemías se preocupó. Pero mire cómo va la escritura. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que dicta Moisés tu siervo. Escuche el 1:8. Acuérdate ahora de la palabra que dicta Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo lo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviera a mí, guardaré mi mandamiento y lo pusieres por obra. Aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que cogí para que habitara allí mi nombre. Cuando Nehemías comienza a interceder, Nehemías le cuenta todo a Dios, lo que él sabía, lo que él entendía. Porque oiga lo que esto representa. Nehemías sabía por qué Dios había permitido que los muros fueran derrumbados y que los sepulcros fueran derrumbados. Él sabía. Porque hay gente que dice, pero que Dios lo sabe todo. Sí, Dios lo sabe, pero Él quiere que nosotros se lo digamos. Nosotros se lo expresemos. Entonces, mire lo que pasa. Cuando Nehemías, como acostumbraba ahí delante del rey, ese día el rey nota que el rostro de Nehemías como que está extraño. Y comienza
comienza el rey a establecer una conversación. Quizá el rey no estaba muy acostumbrado a hablar con su sirviente. Escuché esto en esta mañana, esto es impresionante. El rey quizá no hablaba quizá con su sirviente, pero ese día el rey notó que el rostro de Nehemías como que había cambiado. Está aquí en esta mañana, esto es impresionante. Nótese, yo sé que Dios va a despertar el corazón de ustedes en esta mañana. El rey mira que el rostro de Nehemías como que cambió. La naturaleza de Nehemías no era la misma, pero Nehemías viene de clamarle a Dios. Ya Nehemías había presentado, ya Nehemías había puesto la oración delante de Dios, pero no estaba, quizá Nehemías había olvidado, quizá que había un Dios que le podía contestar. Pero ese día como que Dios le coge con el rey. Está aquí en esta mañana, esto es impresionante. Para Dios contestarle esta pregunta a Nehemías, el rey Artajerjes le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Porque tú no te enfermo, porque siento que tu rostro está cambiado. Escuche esto en esta mañana. Ahí viene la respuesta de Dios a Nehemías. En el mes de Nisan. Nehemías había clamado unos cuantos meses y unos cuantos días, pero ahí viene la respuesta de Dios. ¿Qué sucede con tu oración? A veces creemos que esa oración que tenemos delante de la presencia de Dios no la va a contestar. Ayuda profesional y mi amor, pero por eso es que el rostro de Nehemías cambia. Escuche esto, dice, sucedió en el mes de Nisan, en año 20 de rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo servía el rey. Y como yo, escuche esto, y como yo no había estado antes triste en su presencia, escuche esto, si usted lo lleva hasta el pasaje al capítulo número 1, ¿cómo fue Nehemías delante de Dios? Cuando Nehemías va delante de Dios, dice la Biblia aquí que él fue con lloro y con llanto. Es decir, que esa congoja, esa situación, todavía Nehemías la iba arrastrando. Pero ese día, cuando Nehemías entra a ver al rey, a servirle al rey el vino, el rey se dio cuenta que el rostro de Nehemías como que había cambiado. Usted sabe que hay gente en su entorno, personas que están viviendo una situación fuerte. Escuche esto. Y usted quizá la persona que pueda cambiar la vida de él o de ella, porque usted está viendo quizá la situación que estaba llevando. ¿Y quién somos nosotros para no quitarnos algo de nosotros y dárselo a otro? El rey sabía que no podía quizá contestarle esto a Nehemías, pero sí podía buscarle la solución a lo que estaba pasando. Escuche esto. Dice así: y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No esto, sino quebranto. El rey vio que Jeremías estaba quebrantado. Él vio que Nehemías no era el mismo hombre que le iba y le servía el vino. Él había cambiado su rostro, pero ese mismo rostro fue el que Nehemías afligió cuando fue con lloro delante de la presencia de Dios. Por eso es que hay personas que llevan como esa túnica, llevan como esa vida de oración, llevan esa vida de clamor. Pero cuando Dios le contesta una respuesta, cuando Dios le contesta una petición, su rostro cambia, su vida cambia. Que seamos de aquellas personas que con la oración podamos mover el trono de Dios. Porque hay personas en tu entorno, en tu vida, que necesitan una oración, necesitan un clamor de parte de ti. Por eso es que en esta mañana yo quiero y entiendo que hay que despertarnos de lo que estamos viviendo. Dice, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás quebrantado tu corazón? Entonces temí en gran manera. Nehemías dice aquí que temió en gran manera. Y dijo, por esto es la oportunidad. Está aquí en esta mañana. Esta es la oportunidad. Aleluya. Llegó la oportunidad de lo que yo le estaba clamando a Dios, porque yo estoy delante del rey. El rey en ese momento estaba representando a Dios. Era el hombre que podía darle edicto. Era el hombre que podía dar la ley. Entonces ahí dice él,
Nehemías dijo, déjeme yo como que aprovechar este ambiente. Está aquí en esta mañana, qué ambiente más poderoso. Y diga al rey, para siempre viva rey. ¿Cómo no está triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcro de mi padre, están desiertas y las puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pide? Aleluya. Aleluya, yo siento a Dios con esto. ¿Qué cosa tú pides? Como quien dice, esto es para usted. ¿Qué cosa tú le estás pidiendo a Dios, mujer? ¿Qué cosa tú le estás pidiendo al Señor, hombre? ¿Qué cosa pides? ¿Qué es lo que tú le estás clamando a Dios delante de la presencia de Dios? Si Dios es el dueño del oro y la plata, Dios puede mover todo en fracciones de minutos. Dios puede mover todo en fracciones de segundos. ¿Qué tú pides? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú entiendes que tú puedas tener en tus manos? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dice aquí. Aleluya, yo siento a Dios con esto. ¿Qué cosa pide? Entonces oré a Dios de los cielos y diga al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, escuche esto. Envíame a Judá a la ciudad de mi sepulcro, de mi padre, y reedificaré. Entonces el rey dijo a la reina, que estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que le señalé tiempo. Nehemías le dijo, bueno, yo voy a durar tanto tiempo para allá, Nehemías. Yo voy a durar tanto tiempo, rey. Ah, no, pues vaya, vete. Pero mire, lo que Nehemías pide es al rey que le dé carta para buscar, oiga la fe que tenía Nehemías, para que le dieran permiso para buscar la madera para comenzar a reedificar. ¿Y qué fuera que tenía? Ahí el rostro de él cambió, porque lo que le estaba pidiendo a Dios instantáneamente fue hecho. ¿Qué tú pides, Nehemías? Yo te digo a ti, ¿qué tú pides, Ervi? ¿Qué tú pides, Mayra? ¿Qué tú pides, Matilde? ¿Qué tú pides? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? Pero lo primero que tiene que haber es una intención de ir delante de la presencia del Señor. Pero mire qué pasa. La lucha que Nehemías tuvo para poder hacer eso fue grande. Se le levantaron saqueadores, se le levantaron mediadores, se le levantaron tanto enemigos. Le digo, ¿para qué? Para que no se cumpliera lo que él había puesto delante de Dios. Así que en esta mañana yo quiero despertar tu alma con esta escritura. Y yo quiero derramar esta palabra que Dios me ha dado. Que seamos como Nehemías. Miremos lo que le está pasando a los demás. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Acudir a la presencia del Señor. Lo que hizo Nehemías fue que tomó actitud. Una de las cosas que a Dios le agrada es cuando usted tiene actitudes de acudir a su presencia. Hay cosas que usted no lo va a arreglar nunca, pero hay un Dios que sí la puede arreglar. No haga las cosas con su propia fuerza. No haga su cosa con las cosas con su propia fuerza. Haga las cosas dependiendo del Señor. Así que en esta mañana Dios quiere levantar una generación como la de Nehemías. Si le place al rey, oiga qué respeto. Si le place al rey hacer esto, concédamelo. El rey ahí representaba a Dios. Nehemías estaba pidiendo, ¿le digo para quién? Para sus generaciones. ¿Está aquí en esta mañana? ¿Está aquí? ¿Usted está pidiendo por su generación? Amén. ¿Usted está pidiendo por lo que le está Estamos bien? aquí, pastor. Estamos ¿Usted aquí. está pidiendo por su familia? Gloria a Dios. ¿Está pidiendo por las personas que están a su lado? Amén. ¿Qué es esto en esta mañana? Señale su oración y levante clamor delante de la presencia de Dios por aquellos que usted sabe que están pasando una situación fuerte. Dios me le bendiga. Dios me le guarde en esta mañana. Hasta aquí me ha ayudado el Señor.